Leemos Mateo 6, versículo 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Vamos a orar. Continuamos hoy, hermano, con nuestra serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. La semana pasada hablamos sobre no hacer tesoros en los cielos, y a veces, como en nuestra Biblia, hermano, hay subtítulos entre un punto y otro. Su Biblia, como en la mía, dice tesoros en el cielo, que fue lo que vimos la semana pasada. Lo que leímos hoy, su Biblia tiene un subtítulo a lo mejor que dice la lámpara del cuerpo, pero originalmente la Biblia no se escribió de esa manera, ni tiene esos subtítulos, ni Mateo cuando lo escribió puso ese subtítulo. Eso se fue agregando los capítulos, los versículos, para un mejor entendimiento de nosotros. Pero cuando analizamos el texto nos damos cuenta que el Señor Jesús está hablando todavía en el mismo contexto. Todavía el contexto es el mismo. Dijimos, caray, bueno, pues anteriormente, en unos versículos atrás, nos habló de las riquezas del tesoro, que donde se encontrara nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón, y ahora se va al ojo, y dice uno, bueno, ya cambió de tema la enseñanza, ya Jesús está hablando otra cosa. No, es exactamente el mismo contexto. Jesús va sobre la misma enseñanza, y Jesús dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Nuevamente, que el Señor Jesús, por medio de esta ilustración, nos quiere llevar a calificar o a juzgar el estado en que se encuentra nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que aquí el tema no es la vista, la visión, lo que yo veo. Aquí el tema nuevamente es el corazón. Así como la semana pasada, en la predicación pasada, hablábamos de que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. De igual manera, el tema aquí es el corazón. Pero el Señor Jesús lo ilustra con el ojo y dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿sí? Pero se refiere al corazón. Cuando dice que nuestro ojo es la lámpara del cuerpo y que de un ojo bueno todo nuestro cuerpo está lleno de luz, se refiere a la capacidad que tenemos que tener para juzgar las cosas. Si nuestro corazón es un corazón que sabe valorar lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, eso quiere decir que tenemos un buen ojo, que nuestro cuerpo estará lleno de luz. Generalmente tendemos a predicar y a hablar que tenemos que saber en dónde ponemos nuestra mirada. Y es cierto, porque el corazón es el que al final de cuentas se va tras del ojo. Y si usted no tiene un corazón apercibido a distinguir lo bueno de lo malo, su corazón se va a ir tras la vista, tras de lo que usted vea. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que así como el corazón se va tras el tesoro, nuestro ojo se puede ir tras la maldad, y por consiguiente nuestro cuerpo estar en completas tinieblas. Nuestra vida, nuestro ser, puede ser una vida de tinieblas por cuanto no aprendimos a distinguir lo uno de lo otro, lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano.
Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, dice la palabra. Por eso, hermano, es que cuando el Señor habla en Ezequiel 44, si me acompaña el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44 y versículo 23, Dios le está diciendo a los sacerdotes a que enseñen a la gente a juzgar, a distinguir lo bueno de lo malo. Le dice, y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, hermano, un ojo bueno va a distinguir lo santo de lo profano y lo limpio de lo no limpio, lo pecaminoso de lo santo. Entonces nosotros cuando miramos, nuestro corazón juzga inmediatamente y dice, esa actitud no es correcta, eso está mal. El que juzga es el corazón, no el ojo. Por eso es lo que Jesús está enseñando todavía sobre el corazón, todavía está hablando del corazón. ¿Cómo hacemos para que nuestro ojo sea bueno y para que de esta manera todo nuestro cuerpo esté lleno de luz? ¿Cómo aprendo yo a juzgar correctamente? ¿Cómo aprendo yo a diferenciar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro? Esto es a donde Jesús nos quiere llevar. Cuando dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, se refiere a nuestra capacidad de mirar y juzgar las cosas y diferenciar lo malo de lo bueno. ¿Qué recursos nos da Dios? ¿Con qué contamos para poder discernir lo bueno de lo malo? ¿De qué Dios nos ha provisto como creyentes para hacer lo correcto, lo que está bien? ¿Qué tengo yo que hacer? Primero yo tengo que entender que el único que me puede dar la capacidad para esto es Dios. Que el buscar, el saber la diferencia, no lo puedo encontrar en el mundo ni en la sabiduría del mundo. Porque primeramente la sabiduría del mundo es una sabiduría reprobada por Dios. Y la palabra dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Entonces, para yo tener una apreciación correcta de lo bueno y lo malo, yo no puedo acudir a la sabiduría del hombre. Yo no puedo buscar el consejo de un hombre. Porque para empezar, a ese hombre al que yo voy a buscar que me aconseje, es un pecador, tiene una naturaleza caída. Y a veces los creyentes buscamos el consejo en los impíos en lugar de ir a Dios, de donde viene todo consejo sabio. Y recurrimos a veces a los impíos como los corintios, ¿no? Que tenían problemas, iban a los juzgados y Pablo los reprende por eso, por su falta de sabiduría, su falta de entendimiento para juzgar un problema dentro de la iglesia y no resolverlo en la iglesia. Un buen ojo va a tener siempre a nuestro ser en luz. Un buen ojo es la garantía de que vamos a caminar con el Señor hasta el final y que llegaremos al fin que deseamos. Una buena lámpara, un ojo, un corazón que critica sabiamente, que sabe diferenciar lo uno de lo otro, es una garantía de que nosotros podemos tener el final que deseamos, pero la provisión viene de Dios, no del hombre, no de la sabiduría del hombre.
Si yo quiero resolver un problema, tengo que recurrir a la sabiduría de Dios, al consejo de Dios. El problema, hermano, es que muchas veces queremos que Dios responda según nuestro tiempo y nuestros propósitos y nuestros deseos, y se nos olvida que la razón de nuestra existencia, que nuestra vida debe de ir de acuerdo a sus deseos y sus propósitos y sus planes para nuestra vida. Que a veces es necesario que pasemos por lo malo para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Pero muchas veces se nos hace imposible llegar a creer que Dios permita que nos pase el mal. Es más, aunque Él mismo sea el que nos lo envía. Pero así es. Me platicaban que ayer tuvieron una muy buena enseñanza las hermanas en la reunión de damas. Es importante, hermano, que usted y yo entendamos que nuestra capacidad de juzgar está en Dios y no en nosotros. Dos textos que nos enseña la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso yo no puedo poner mi confianza al consejo del hombre. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo no puedo confiar en mi corazón para buscar consejo. Yo tengo que irme a la palabra de Dios. Yo tengo que ir al consejo de Dios. Dios nos ha provisto de una conciencia que es la que a veces, hermano, está jalando y nos está trayendo a Dios. Y nos señala lo malo y nos muestra en qué estamos mal. Martín Lutero una ocasión dijo que no es seguro ni bueno ir en contra de la conciencia. Cuando tu conciencia te está jalando, te está diciendo que te detengas, que cambies de curso, que cambies tu actitud, tienes que hacerle caso. Porque es lo que Dios ha provisto para nosotros en su gracia, aún siendo inconversos y sin tener a Dios, para ser atraídos a Dios. Cuanto más como creyentes tenemos que hacer caso de nuestra conciencia gobernada por el Espíritu Santo, que le redarguye de pecado, de juicio. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 66, declara lo siguiente: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y mire, me detuve yo un poquito en esta frase. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista cuando habla que le enseñe buen sentido y sabiduría? Esa palabra, buen sentido, conocemos, o si le digo qué significa, sabemos lo que es de una forma muy superficial, pero no sabemos lo que está diciendo el salmista. La palabra buen sentido, dice, propiamente se refiere al gusto o al sabor. Figurativamente, a percepción, y por implicación a inteligencia, consejo, razón o sentido. Entonces, hermano, cuando el Señor dice, enséñame, cuando dice buen sentido, el salmista le está diciendo a Dios, enséñame a distinguir el gusto por lo bueno y lo malo. Enséñame a diferenciar cuando lo malo me está gustando. Enséñame a diferenciar el sabor de lo bueno y lo malo. Dame sentido para distinguir el sabor de lo bueno y lo malo, es lo que está diciendo el salmista. Enséñame a percibir lo bueno de lo malo. Enséñame la diferencia de lo bueno y lo malo. Eso está diciendo el salmista cuando está pidiendo un buen sentido.
El salmista está diciendo, enséñame inteligencia, consejo o razón para poder distinguir lo bueno de lo malo. Eso es un buen sentido. La capacidad de diferenciar lo uno de lo otro. Y generalmente, hermano, creemos que sabemos la diferencia. Creemos que sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Pero siempre necesitamos que Dios nos esté enseñando a diferenciar lo bueno de lo malo. Siempre Dios tiene que estar enseñándonos a distinguir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Siempre necesitamos un buen sentido. Por eso la traducción utiliza esa palabra sentido, porque el gusto es un sentido. Por eso se refiere al sabor. Cuando usted come algo salado lo distingue, cuando come algo dulce lo distingue, algo picoso lo distingue, distingue el sabor. Así nosotros, si tenemos un buen ojo, podremos distinguir lo bueno de lo malo. Nuestro corazón se apercibirá de todo aquello que es bueno y es malo. Nuestro ojo es la lámpara. Y es necesario que esa lámpara esté siempre encendida. Es necesario que nuestro corazón siempre esté atento, apercibido a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Para qué? Para que todo nuestro ser esté en luz. En el libro del profeta Isaías, en Isaías 48:17, dice el Señor, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mire, Dios siempre que enseña es para nuestro provecho. El diablo enseña también, pero para nuestro mal. El diablo es un enseñador excelente. Toda la maldad que practicamos o que aún todavía practicamos la aprendimos y nos la enseñó el diablo, valiéndose de maestros. Pero Dios, hermano, Dios es nuestro Dios que nos enseña provechosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios enseña para nuestro provecho. El diablo enseña, hermano, para nuestra destrucción. Pero Dios enseña para nuestro provecho, para nuestro bien. Entonces, hermano, esa capacidad de distinguir, de diferenciar lo bueno de lo malo, es por la enseñanza que hemos recibido de Dios, no proviene de otro lado. El hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Dice la Biblia que el hombre de la luz hace tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas el diablo te las presenta como luz. Y la luz te hace que parezcan tinieblas. Así de sagaz y astuto es el diablo. Y el diablo dice, no, tu razonamiento es correcto, tú estás bien. Y decimos, no, sí, yo estoy en lo correcto, esta forma de pensar y de actuar es correcta. ¿Por qué cree que hay tantas diferencias entre los seres humanos? Porque la capacidad de percibir y de distinguir lo bueno de lo malo es distinta en todos. Los cristianos tenemos un grande recurso que es la palabra de Dios, que nos aconseja provechosamente, que nos enseña provechosamente. Pero la gente del mundo, hermano, lo único que tiene es su conciencia. Pero nosotros, aparte de la conciencia, tenemos a Dios.
Si mi conciencia me dice que esto está bien, pero Dios me dice que está mal, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A mi conciencia o a Dios? A Dios le voy a hacer caso porque Dios lo hace para provecho mío. Aunque en algún momento hacerle caso a Dios parezca mal o que va en contra de todo lo demás, al final de cuentas, el provecho, el bien lo voy a recibir yo porque obedecí a Dios, porque acepté su enseñanza, porque tengo una buena lámpara que sabe distinguir a quién le debo yo de hacer caso. Por eso el salmista ahí mismo en el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué está diciendo el salmista? Llena de luz mi ojo, llena de luz mi corazón. El salmista no se refiere a estos ojos. El salmista está hablando de su corazón. Abre mi corazón. Que mi corazón esté abierto a tu ley para que yo pueda distinguir las maravillas, lo grandioso de tu palabra. Usted puede estar leyendo la Biblia durante años con un corazón cerrado a Dios y no va a pasar nada, no va a causar ninguna transformación, ni usted va a ser una mejor persona. Pero cuando nosotros venimos a la palabra con un buen ojo, entonces empezamos a recibir los beneficios de esas maravillas. Por eso cuando el hombre se convierte al Señor, inmediatamente la condición de su entorno cambia. Porque su capacidad de juzgar inmediatamente fue transformada. Y si esa persona estaba sujeta a algún vicio, cuando ve una persona en esa condición, dice, mira, yo como estaba como él y no lo veía. Porque mi ojo era malo. No distinguía entre uno y otro mentiroso, entre un borracho y otro, o entre un ladrón y otro. Yo no podía distinguir que hacíamos lo malo. Hasta que Dios puso en nosotros un ojo bueno, un corazón bueno para juzgar y me mostró que eso era malo. Pues el salmista dice, abre mis ojos, ilumina mi entendimiento, mi corazón, mi capacidad de degustar lo bueno y lo malo, ilumínala, Señor, para que yo pueda ver lo maravilloso que es tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos, para que yo pueda aceptar que cuando tú digas, no hagas esto por esto, yo lo vea como un dulce apetecible y lo tome y lo coma. Dame un buen sentido, dame una buena capacidad de degustar lo bueno. Enseguida el Señor Jesús pasa en el versículo 23 y marca una diferencia. Y dice, pero si tu ojo es, ¿cómo lo describe el Señor Jesús al ojo? Maligno, en versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, y nos tenemos que detener en el ojo maligno para comprender la diferencia de un buen ojo y un mal ojo, para entender la diferencia entre un corazón que sabe juzgar y un corazón que no sabe juzgar o distinguir lo bueno de lo malo. Si tu ojo es maligno, dice el Señor Jesús, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mire, esta palabra maligno es una palabra griega que es poneros. Esta palabra se deriva de una palabra que se refiere a algo dañino o malo o defecto o de influencia mala.
algo calamitoso, de calamidad, o se refiere a un ojo enfermo, pero la palabra enfermo se refiere a una condición moral. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu ojo moralmente es maligno, si tu ojo moralmente es malo, si tu ojo es dañino, si tu ojo está enfermo moralmente, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mire, nuestro cuerpo, hermano, nuestro ojo, dice el Señor Jesús que es la lámpara del cuerpo. Es lo que le va a traer la luz a todo nuestro ser. Pero si ese ojo está enfermo, si ese ojo está enfermo moralmente, ese ojo siempre va a tener una inclinación a ver lo inmoral, lo malo, lo pecaminoso, lo dañino. Y por consiguiente, todo nuestro ser estará en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el ojo es dañino, es el corazón el que es el malo, es el perverso el corazón. Su capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo está perdida y está solamente inclinado a lo malo. Ese corazón siempre va a estar inclinado a lo malo, a hacer lo malo. ¿Por qué razón? Porque está en tinieblas, porque está en oscuridad. Entonces, hermano, cuando se está en oscuridad, no se sabe a dónde se va. Cuando se está en oscuridad, se tropieza continuamente. Si nuestro cuerpo está en tinieblas, si nuestro ser está en tinieblas, es porque no sabemos juzgar y diferenciar lo bueno de lo malo. Es porque nuestro corazón tiene un problema. Un médico le diría, el problema no es oftalmológico, es cardíaco. ¿Sí? El problema está acá, no aquí. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que cuando el problema está acá y leemos esto, queremos ver cosas buenas, pero no surge efecto. Por eso le digo, se puede estar leyendo la palabra sin que surja ningún efecto. ¿Sí? Por eso cuando Dios habla de la transformación del hombre, habla de transformar su corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. No dice el Señor, voy a quitar los ojos entenebrecidos por las tinieblas y voy a poner ojos nuevos. No. Dios se refiere al corazón. Y Dios tiene que remover un corazón de piedra muerto, sin capacidad para distinguir lo bueno de lo malo y poner uno de carne. Cuando Dios pone un corazón de carne, nos da la capacidad de diferenciar. A nosotros nos toca la responsabilidad de decidir si me inclino hacia lo bueno y a lo malo. El hombre del mundo no tiene esta capacidad, pero el creyente, desde el momento que su corazón es cambiado, entonces ya él decide qué camino va a tomar. Dice el Señor, hoy yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y dice Dios, elige la vida. ¿Y por qué elegimos todo camino que nos lleva a muerte? Puedo elegir la vida. Pero ¿qué pasa? El mundo, las cosas del mundo, los deseos del mundo, los deseos de los ojos, nos atraen. ¿Sí? Por eso dice Juan que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos no desean.
Cuando Juan dice los deseos de los ojos, no se refiere a que los ojos deseen, no. El corazón se está yendo tras de lo que los ojos vieron. El problema está en el corazón. Pero Juan está hablando de una manera ilustrativa. Por eso la Biblia nos enseña que tengamos cuidado dónde ponemos ¿qué? Nuestros ojos, dónde miramos, no. Porque hay veces que es inevitable ver aquellas cosas que nos arrastran a lo pecaminoso y a lo malo. El chiste es en qué condición está el corazón. Por eso cuando Job habla, hermano, dice, si en algún momento mi corazón se fue tras de mis ojos. Por eso es necesario un ojo bueno. ¿Y cuál es un ojo bueno? Un ojo dirigido por el corazón, que ve lo malo y voltea lo bueno. Que no se deja arrastrar por lo malo. Porque el ojo tenga capacidad, no. Es en el corazón donde está nuestra capacidad de decidir ir a lo bueno, de elegir la vida. Pero lamentablemente, hermano, a veces nos dejamos seducir por el pecado. A veces nos dejamos arrastrar por el pecado. Porque nos fuimos tras nuestros ojos. Cuando el rey David peca, se acuerda que ve a Betsabé. ¿Qué hizo? La miró. ¿En qué estuvo en el pecado? En verla, no, en desearla en su corazón. Ahí ya estaba el pecado y simplemente cuando la tomó se consumó. Pero el pecado ya estaba en su corazón desde que la vio y la deseó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vemos algo, inmediatamente analizar nuestro corazón. Bueno, Señor, esto que deseo que vieron mis ojos, ¿es correcto? ¿O es pecaminoso? ¿Me va a traer mal? Cuando el Señor Jesús dice que nuestro cuerpo estará en tinieblas, la palabra tinieblas es escoteinos, que significa opaco, ensombrecido o tinieblas. ¿Se refiere a este cuerpo físico? No. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? A nuestro ser interior, a nuestro corazón, a nuestra alma. Si nuestro ojo es maligno, es dañino, está enfermo, nuestra alma va a estar en tinieblas, nuestra alma estará opaca, ensombrecida. Y es muy evidente cuando nosotros vemos a alguien con un ojo malo. ¿Por qué? Se ven las tinieblas, su rostro no brilla, no resplandece, sale a la vista, hermano. Lamentablemente, o gracias a Dios, Dios nos formó de tal manera que reflejamos la condición en la que nos encontramos. Si estamos en luz o en tinieblas, se refleja. ¿Sí? El hombre lo refleja. Y cuando vemos una persona con su carita opaca, entenebrecida, ¿qué decimos? Ay, está triste su cara. No, está triste el corazón. Su cara es pecaminosa. No, el corazón es pecaminoso. El corazón está en tinieblas. Su alma ha venido a menos. ¿Qué significa vivir en tinieblas? ¿Cuál es el efecto de vivir en las tinieblas? Primeramente, váyase conmigo a San Juan 8:12.
donde el Señor Jesús habla y dice lo siguiente: otra vez les habló diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Primero, ¿qué es andar en tinieblas? No seguir a Jesús. Sencillito, facilito. Esto no requiere una grande teología, ni un gran estudio, ni necesita un gran diccionario. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Una buena lámpara, un buen ojo, produce luz y por consiguiente vida. El que sigue a Jesús tiene vida, ¿sí? Y vida abundante, dice la palabra. Ahí mismo en San Juan 12:46, el Señor Jesús hace una declaración similar. Dice lo siguiente: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? Para que no permaneciéramos en tinieblas. Antes de Jesús, usted y yo éramos tinieblas. Vivíamos vidas opacas, entenebrecidas. Creíamos que éramos felices, pero el pecado realmente estaba opacando nuestra vida. Y no lo podíamos distinguir. ¿Por qué razón? Porque no estábamos vivos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Miren, un muerto, hermano, no sabe si está en tinieblas o en luz. ¿Por qué razón? Porque está muerto. Y así estábamos antes de venir a Jesús. No sabíamos de la luz, no conocíamos diferencia, porque nuestro ojo era maligno y por consiguiente nuestro corazón no podía juzgar. ¿Sí? Por eso Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está en tinieblas no tiene permanencia en Cristo. Nuestra permanencia en Cristo es la garantía de que andemos en luz. Nuestra permanencia en Cristo es nuestra garantía de vivir alejados de las tinieblas. Es nuestra garantía de una vida opaca, sin fruto, sin tener nada que ofrecerle a Dios. En ese tiempo sin Cristo no podía venir a nosotros y tomar un fruto, una acción, un trabajo que hablara que tuviéramos vida. Si usted quiere estar en luz, necesita permanecer en Jesús. En el capítulo 37 de Job, se hace una declaración que me llamó mucho la atención. Y dice, Eliú, el amigo de Job, dice, muéstranos qué hemos de decir. Job 37, 19. Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de ¿qué? De las tinieblas. Mire, fíjese bien lo que hacen las tinieblas en la vida del hombre. No tiene capacidad ni para ordenar sus propias ideas. No puede distinguir en sus pensamientos qué es lo correcto. Por eso cuando venimos a Cristo decimos, qué tonto era yo, no podía ver, no podía entender. Si aquí está clarito, si aquí lo dice, si ahora lo veo y lo distingo, que eso era malo. Pero cuando se está en tinieblas, hermano, el hombre no puede ni siquiera ordenar sus ideas.
Por eso cuando usted ve al hombre así, dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando haciendo esto? No, pues no sé. Porque ni sabe lo que quiere ni a dónde va. Porque cuando se está en oscuridad no hay rumbo, ni hay propósitos a dónde llegar. Cuando se está en tinieblas no se puede llegar a ningún lado. No hay capacidad de razonamiento. En el libro de Eclesiastés, el predicador dice lo siguiente, Eclesiastés 2:14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, dice, mas el necio andará en tinieblas. ¿Qué está diciendo? Pues si todos tenemos los ojos en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad de juzgar, al buen ojo. El buen sabio usa sus ojos adecuadamente, los tiene en su cabeza, para mirar y distinguir y diferenciar y reconocer lo bueno de lo malo. Ese es un sabio. Siempre que la Biblia habla de sabiduría, se refiere a la capacidad de distinción, de hacer lo bueno de lo malo. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu sabiduría. Tienes que ir a la sabiduría de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no confíes en tu propia prudencia. Amén. Entonces, hermano, un ojo bueno es el que sabe confiar en Dios. Un cuerpo lleno de luz, como dice, es aquel que tiene un corazón puesto en Dios. Es aquel que confía en Dios, que toda su vida la ha puesto en Dios y sabe que su guía, su dirección está en Dios. Abre mis ojos, como que el salmista dice, prende mis lámparas, Señor. Prende mis lámparas para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Trae a mi corazón luz para que pueda distinguir lo glorioso de tu ley. Pero enseguida, hermano, volviendo al texto, a Mateo 6, la enseñanza de Jesús no termina ahí. Una vez que nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo, una vez que el Señor Jesús está hablando de nuestro corazón y nos enseña que tengamos cuidado dónde estamos poniendo el corazón, una vez que el Señor Jesús dice que donde se encuentre nuestro tesoro, ahí se encontrará nuestro corazón, una vez que el Señor Jesús regresa al corazón y dice que el corazón tiene para poder saber dónde poner el tesoro, si tu corazón tiene que aprender a distinguir lo bueno de lo malo. Para que tú sepas dónde vas a poner tu corazón, el Señor Jesús dice, tu corazón, tus ojos, tu corazón tiene que aprender a distinguir lo bueno de lo malo, para que ahí lo pongas, porque donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. Tú necesitas buenos ojos. Tú necesitas una buena capacidad de juzgar para que ahí puedas poner tu corazón en lo que verdaderamente tiene valor. Pasamos al versículo 24 y parece que cambió el tema y se regresa otra vez a las riquezas. No, es el mismo tema, es el mismo contexto. Una vez que aprendiste a tener una buena vista, un buen ojo, entonces vas a entender que no puedes estar sirviendo a Dios y a las riquezas. Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el contexto en Lucas dice, no podéis servir a dos amos. Necesitas saber dónde vas a poner tu tesoro para que vayas en pos de ese amo. Hay gente que cree que tiene la capacidad de servir a dos señores. No es posible, porque desde el momento en que tienes otro señor fuera de Dios, ya estás provocando la ira de Dios, porque estás sirviendo a otro y a él. Ya caíste en idolatría, porque hay un solo Señor, un solo Dios. Lo demás son ídolos. Que el hombre se levante. Por eso, si crees que puedes servir a Dios y a tus amigos, estás en un error. Si crees que puedes servir a Dios y a tu familia, estás en otro error. Si crees que puedes servir a Dios y a las riquezas, que es como empieza la enseñanza, estás en un error. Por eso, a lo que nos quiere llevar Jesús es a esto. ¿Dónde vas a poner tu corazón? ¿Tienes la capacidad, tienes un buen ojo para que todo tu cuerpo esté en luz y te lleve a poner tu corazón en ese tesoro? Lo que Jesús está diciendo no está fuera del contexto. Jesús está llevando a sus discípulos a que tomen una decisión de servirle, a que tomen un solo Señor. No puedes tener dos señores. Esa distinción te la da la lámpara. Esa distinción te la da un buen ojo. Esa capacidad de juicio de servir a un solo Señor te la da un buen ojo. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé un buen sentido para servirle, porque a donde el Señor nos está llevando es al servicio. Por eso cuando usted se va más adelante, en el versículo 25, sobre el afán y la ansiedad, fíjese bien cómo empieza, no lo voy a predicar. Fíjese bien cómo dice el Señor Jesús, por tanto. ¿Qué quiere decir? Con esa palabra por tanto, el Señor Jesús está conectando los versículos anteriores con lo que enseguida va a hablar. Por tanto, dice, os digo, no os afanéis. Cuando tienes bien claro a quién estás sirviendo, cuando tienes bien claro quién es tu Señor, entonces dejas de vivir en el afán del mundo. Pero cuando perdemos la visión, cuando nuestra mirada se opaca, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, falta, Señor, no tengo. Señor, míralos el mal que desean, que me hacen. No. Una vez que tienes una visión clara, una vez que tu cuerpo está lleno de luz, puedes decir, yo no tengo por qué afanarme, porque es lo que enseguida el Señor nos va a enseñar. Por eso lo veremos la próxima semana. Amén. Póngase en pie.